Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo acá extrañándolos un poco, la verdad que extraño bastante esto de ir a la escuela, extraño las clases presenciales con mate. Les cuento que eso que ven ahí arriba no es que estoy en un helicóptero, es mi ventilador de techo. Bueno, hoy quiero contarles algo acerca de la actividad número 3. Ustedes recuerdan que en la actividad número 2 estuvieron viendo los orígenes de la filosofía y ahí vieron que había una diferencia entre hablar de orígenes y hablar de comienzo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los orígenes tenían que ver con esto que motiva a las personas a filosofar? Es decir, este abanico de preguntas que se abren adentro de la cabeza de alguien a partir de el asombro, a partir de la duda, a partir de las situaciones límites, así como lo piensa Jaspers. Pero vimos entonces que hablar de comienzo tenía que ver con hablar de algún momento histórico, algo que tuviera que ver con un tiempo, con un lugar, ¿sí? Uno dice, bueno, comenzó tal cosa en determinado año, en determinada época, en determinado lugar. Bien, entonces ahora podemos pensar en los comienzos de la filosofía. ¿Qué es esto entonces? ¿Cómo se respondían las preguntas en algún momento en la humanidad? Con mitos, ¿sí? Es decir, no había demasiada forma de estudiar o demasiada posibilidad de eh, plantearse algo más. Entonces, bueno, se respondían a aquellas cosas que les resultaban enigmáticas, en general los fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, se respondían con mitos. Ustedes conocerán o habrán escuchado hablar de el dios del rayo, el dios del trueno, sí, son dioses que responden a estos fenómenos de la naturaleza, pero no tenemos ninguna otra respuesta. Entonces, cuando hablamos de comienzos de la filosofía, es pensar cuando la filosofía comenzó como a divorciarse de ese tipo de respuestas, esas mismas preguntas empezaron a generarles en esto de pensar en algunas otras cosas. Bien, entonces tenemos ahí como el comienzo, decimos en el siglo VII antes de Cristo, en Grecia, tenemos el primer filósofo llamado Tales de Mileto. Esto no quiere decir que es el único que se le ocurrió pensar, que es el único que se le ocurrió elaborar otro tipo de preguntas y otro tipo de respuestas. Es lo que sabemos, es lo que tenemos ahí. Pero además, lo interesante acá es pensar cómo hizo él para responder una pregunta que apareció en su cabeza. ¿Sí? Se preguntó de qué estarán hechas todas las cosas y llegó a la conclusión de que todas las cosas estaban hechas de agua. Hoy nos puede parecer esto una barrabasada, o podríamos pensar en otras cosas, hay laboratorios que nos explican de qué están compuestas algunas cosas, otras, eh, hay descubrimientos científicos, hay estudios sobre un montón de cosas, pero estamos pensando que esto era allá lejísimos en el tiempo, siglo VII antes de Cristo. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo es esto de antes y después de Cristo? Acá la pantalla me muestra todo al revés, así que no sé si lo voy a hacer bien, pero tenemos el punto cero con el nacimiento de Cristo y vamos contando siglos hacia atrás y siglos hacia adelante. No sé si me salió al derecho o me salió al revés. Entonces pensemos 7 siglos antes del nacimiento de Cristo. Se responde que las cosas están hechas de agua. Pero acá lo interesante es pensar la diferencia entre una respuesta mitológica y una respuesta que tiene que ver con la filosofía. La cuestión cuál es pensar cómo llegó a esta respuesta. ¿Sí? Esto no es una respuesta mitológica porque Tales de Mileto se ocupó de hacer una observación, obtener datos, hacer todo un razonamiento acerca de lo que él estaba investigando y llega a una conclusión. ¿Sí? Fíjense que hay toda una elaboración, una serie de pasos que él hace para poder llegar a esta conclusión. ¿Qué es lo que sucede? Esto deja de ser ya un pensamiento mitológico por esto que dije antes, pero además eh, comienza a hacer algo que tiene un autor, ¿sí? Hay alguien que pensó en esto.
deja de ser ya parte del folclore de los pueblos, quiero decir, de esto cultural que se va transmitiendo, como sucede con los mitos. Entonces la idea es que pensemos a ver qué diferencias hay entre los mitos y la filosofía. Eso se los dejo a ustedes para la lectura con esta pequeña ayudita que les hice. Decimos que Tales de Mileto es un pensador presocrático, estamos hablando de una época, pero además de una forma de pensamiento. Nos vamos a encontrar con otros pensadores presocráticos. Entonces ahí vamos a tratar de ver qué tipos de preguntas se hicieron. ¿Sí? En otro videito les grabo un poquito de Heráclito, de Parménides, de los atomistas, ¿sí? Que fueron los presocráticos. Ahora los dejo con esto para que puedan leer Mito y Filosofía en el texto que les dejé. Beso para todos.